Dios bendiga tu vida, amado hermano, amado amigo, que vas a escuchar esta palabra. Va a escuchar esta palabra. Y te pido que no te muevas de tu lugar y escuches, porque voy a grabar este tema, o lo estoy grabando. No por llenar un vacío, sino por lo que se está dando actualmente. Y hazme el favor de suscribirte y de recomendar estos videos. Ya tú sabes, Dios y todos mis hermanos y mis amigos harán que nosotros vayamos creciendo, y que esta palabra llegue a más personas. Dicho todo esto, quiero hablarte de un tema donde voy a tocar 2 puntos nada más. Y lo hago porque en los últimos tiempos nuestra fe está siendo atacada. El nombre de Jesús está siendo atacado. Y aquí los defensores somos nosotros. Eso nos dice nuestro apóstol Pablo. Presentemos defensa con humildad, con amor. Quizás hay alguien que se arrepiente. El primer punto que voy a tocar es: Jesús es Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, dice de esta manera, y quiero que lo recuerdes bien. Hebreos capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia más que todos tus compañeros. Dios el Padre, y no es que nosotros tengamos 3 dioses, de los cuales somos acusados por sectas heréticas, como los unitarios, o lo que les llaman Jesús solo, como los testigos de Jehová, y por ahí pues. Es claro que tenemos un solo Dios, y que ese Dios lo componen 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no que uno forma a los 3, de ninguna manera. Son 3 personas diferentes, pero que ellos 3 forman un Dios, y yo lo pongo muy sencillo. Como la iglesia somos millones, no somos 2 iglesias, somos una sola iglesia. Y todo esto lo estoy diciendo porque estaba leyendo un comentario en un siervo de Dios que habla de los problemas que están pasando, y no digo, me reservo su nombre. Y lo que hace está correcto este siervo, que se sacrifica por llevar las últimas informaciones para que las personas estén preparando. Y esta persona escribe, pero tú estás diciendo que Jesús es Dios cuando Jesús oró al Padre. Y estas personas que tienen la mentalidad embotada, que se llaman cristianos evangélicos, pero que están allí como semillas del enemigo, están como cizaña, porque voy a hablar en el siguiente punto de algo que quiero dejar bien claro. Si Dios el Padre llama a su Hijo Dios, ¿quién le puede quitar la posición de deidad de Dios? Soberano, poderoso, y que la Escritura dice en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Es lógico pensar que una mente tan finita, tan estrecha, como la mente de algunos que no pueden, no les cabe en la cabeza, ni quieren o sienten
algo en su garganta como un nudo, como envidia, así como lo escuchamos. Una persona como nosotros, un ser humano como nosotros, que somos tan diminutos delante de Dios, delante de Jesús, somos tan diminutos. Dice que Jesús no es Dios porque no le cabe ni en su cabeza ni en su corazón. Que Jesús no es Dios. Pero ahora vea, para los hijos de Dios, que es el tema que voy a tocar más allá, porque no estoy haciendo este video por llenar un espacio. Bastante tiempo cuesta y dinero. Por eso es que usted tiene que darle like, tiene que compartirlo y tiene que suscribirse. Bueno, es una petición que le hago. Entonces no cabe en la cabeza de todas estas personas, como no le cabía en la cabeza a Satanás, que el verbo eterno, que no se menciona mucho en el Antiguo Testamento, digo mucho porque David profetizó de él. David habló claro del Hijo. Ahí está en los Salmos. Esto es traído por el escritor de los Hebreos, del libro de Hebreos, de los Salmos. Pero al diablo no le cabía que Dios le dio un cuerpo al verbo y que ahora los ángeles tenían que adorar a un hombre, 100% hombre. Y lo dice en Filipenses capítulo 2. Dejó todo a un lado y se hizo hombre 100%. Y al diablo no le cabía que tenía que inclinarse, porque recordemos una cosa, toda rodilla se doblará, dice Filipenses capítulo 2, y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Ahí dice el Señor, pero hay muchos señores. Si usted lo busca en la Biblia antigua, va a decir, Jesús es Dios. Que Jesús es Dios y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Y al diablo no le cabía en la cabeza. Y a muchos ángeles no les cabía en la cabeza y por eso pasó lo que pasó. Pero ahí está, al final toda rodilla se doblará, quieran o no quieran. Y si hay quienes andan regando una mala semilla, una doctrina del diablo, aquellos que Satanás ha sembrado en el huerto de Dios, en el trigal de Dios, y riegan que Jesús no es Dios, así como los testigos de Jehová ahora han tomado el nombre de Jesús para poder introducirse a hogares. Pero ellos no son hijos de Dios porque ellos no reconocen a Jesús como Dios. Ellos solamente sirven que al Padre, porque si al Padre le sirvieran ya estuvieran en el Hijo. Y si estuvieran en el Hijo, tuvieran testimonio de un cambio, pero ellos no cambian, ellos son peores que endemoniados. Por eso es que nosotros tenemos que salir a hablar estos temas para que el pueblo de Dios no sea confundido. Amén. Ahora la pregunta, ¿cómo es posible que hayan personas que se llaman cristianos evangélicos que no crean que Jesús es Dios? Pues si no creen que Jesús es Dios, no son trigo de Dios. Tremendo. Tremendo. No son trigo de Dios. Y si no son trigo de Dios, son cizaña del diablo. Así de claro. Jesús fue constituido por el Padre como Dios. Y los ángeles tienen que adorarle.
Y nosotros el pueblo redimido por la sangre de Él, nosotros nos doblamos delante del Señor. Estamos dispuestos a la humillación, al quebranto, porque reconocemos que no cualquiera hubiera dado su vida, y máxime teniendo una posición. Por eso que el Señor le decía al Padre: Padre, vuélveme a aquella gloria que yo tenía contigo. Él se había despojado. Devuélveme a aquella gloria que yo tenía a tu lado. Todo es de Él y fue hecho por Él. Por eso es que hay dolor, por eso es que hay un nudo en los que sienten envidia. Diminutos hombres y mujeres de este mundo, aunque usted no lo crea, se les hace un nudo en la garganta. A los demonios se les hace un nudo. Al diablo se le hace un nudo porque él se constituyó Dios. El Dios de este siglo, dice la palabra. El príncipe de este siglo, el Señor lo reprenda. Él mismo se constituyó, pero a Jesús no lo constituyó hombre, ni él mismo tampoco. Al Jesús eterno, al Verbo eterno. Algunos se enredan cuando él dice que es el principio de la creación de Dios, o la Escritura lo dice. Lo que quiere decir, sin él no hubiera habido absolutamente nada, porque antes de él no había nada. Fue por él que todas las cosas fueron hechas, para gloria del Padre eterno. Mientras el Padre se gozaba con los ángeles, viendo a Jesús crear al Verbo, se gozaban las estrellas, dice, viendo la creación. Y que ahora hayan personas que se llaman cristianas evangélicas, pastores, que no están convencidos que Jesús es Dios. Pues aquí lo establece la palabra. Y nadie puede levantarse en contra de la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Otro punto relevante que yo quiero dejar bien establecido. En el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí dice, no hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo. Y vuelvo yo a los testigos de Jehová. ¿Cómo van a ser hijos de Dios si no tienen al Hijo? El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que va a ser salvo, el Padre lo manda a Cristo. Y luego que recibe a Cristo, puede ir al Padre. Ninguno que no viene a Cristo puede ir al Padre. Y nadie viene a mí, dijo el Señor, si el Padre no lo envía. Aquí este es un trabajo de la Trinidad. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado y de juicio. ¿A dónde lo manda? A Cristo Jesús, porque no hay salvación en otro nombre. Lo dejaron establecido los apóstoles para que la iglesia pues se fundamentase en esto, que no hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo. Mire, si nosotros le damos más gloria al sábado que a Jesús, la persona no puede ser salva. Si descansamos un día, es porque tenemos obediencia a los mandamientos. Pero no es porque el sábado sea más que Jesús. Jesús dijo, he aquí el Señor del sábado. El que mandó a guardar el sábado, el día de descanso. Entendamos, día de reposo. Entendámoslo. No es para que la gente se hiciera un Dios del día de reposo.
Es que el Señor quería que su pueblo reposara y confiara en Él. Ahora nuestro reposo es la fe que tenemos en Jesús. Ese es nuestro reposo, ese es nuestro sábado, nuestra fe. Recordando que hoy estamos en el pacto de la sangre, así como cuando celebramos Santa Cena, que recordamos que la copa es el pacto, el nuevo pacto, donde se enredan los judaizantes. El nuevo pacto de la sangre en el que estamos. Los del Antiguo Testamento, todos los patriarcas, los reyes, los profetas, que profetizaron de él, porque Abraham vio su día y se gozó. David profetizó mucho de él y lo esperaba. Isaías, no digamos, le llamamos el primer evangelio, le llamamos. Así se le llamaba antiguamente, el primer evangelio. No constituido en el canon de la Biblia, sino que Isaías se constituyó en un evangelista. Todos ellos esperaban en el Mesías. Entonces, cuando el Mesías muere, desciende a las profundidades de la tierra, donde fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cómo estaban los patriarcas y todos los antiguos? Presos. Estaban en una cárcel, no se estaban quemando en fuego, pero hasta el final estaban presos porque no podían salir de ahí, porque Jesús no había muerto. Una vez Jesús muerto, desciende, les predica el evangelio, ellos lo reciben como agua fresca, lo reciben, son salvos y constituidos hijos de Dios, y de ahí para arriba. Porque antes del sacrificio de Jesús no habían hijos de Dios. Hasta después de la muerte y resurrección hay hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios porque hemos reconocido el sacrificio de Jesús. Ahí es donde también se quedan atascados, por decirlo así, los católicos. Que ellos tienen una maraña de dioses, de santos, de demonios que adoran. Y ahora le sumaron la Pachamama. Y ahí en el Vaticano tienen hasta Baal. Tienen a la Pachamama. El Señor los reprenda. Porque al Vaticano y a la Iglesia Católica no le importa. No le importa la santidad, no le importa si se da gloria a Jesús, porque ahí no se le da gloria a Jesús. Ahí tienen a la reina del cielo. No es a María. No es mi punto, pero no es a María la santa que está en el cielo. No, es un demonio que ellos le pusieron María. Y ellos dicen que son hijos de Dios y se molestan porque dicen que son hijos de Dios. Ellos no son hijos de Dios. Sin Jesús no hay hijos de Dios. Por eso que nunca, desde el principio no habían hijos de Dios. Dígame si Adán era hijo de Dios. Era criatura de Dios. Pero él ni siquiera había conocido a Jesús. Adán tuvo que recibir al Señor Jesús. Tuvo que aceptarlo para ser hijo de Dios. Así que no hay salvación en otro nombre. Está establecido aquí. Está establecido en la palabra. El fundamento apostólico lo dice. Así que todo católico que está enredado y que consciente y entiende que no es salvo, que corra. Porque no todos son hijos de Dios. No es como dice el Vaticano y dice el Papa. Todos son hijos de Dios. Dice la Biblia y lo deja muy claro: los fornicarios, los adúlteros, los ávaros, los maldicientes, los parricidas, y hace una gran lista la palabra de Dios, que no van a entrar al reino de Dios. Los que vamos a entrar al reino de Dios somos los hijos de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Juan en su primera carta? Ahora somos hijos de Dios.
Oh, yo era hijo de Dios antes cuando no había recibido al Señor Jesucristo. No era hijo de Dios, era una criatura de Dios. Así que todas aquellas religiones que los han engañado, los que se han constituido en dioses y los han engañado por mucho tiempo, deben de despertar y venir a Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Convertíos, decían los apóstoles. Convertíos, humillaos. Arrepentíos de vuestros pecados y sed bautizados en el nombre de Jesús. Le decían a los judíos que entendían. Ellos conocían al Padre y sabían del Espíritu de Dios, pero no sabían nada de Cristo. De hecho, muchos no lo quisieron recibir. Porque decían, ¿cómo el hijo de que creían que era hijo de fornicación puede ser Dios? ¿Cómo va a perdonar pecados? Así hay gente todavía, aunque usted no lo crea. Infiltrados, semillas del diablo, que aunque lleven nombres de hijos de Dios, no lo son. Porque los hijos de Dios tenemos que ser como el Hijo de Dios, como Dios Jesús. Humildes, mansos de corazón, misericordiosos, amadores, amar a nuestros enemigos, perdonadores, fieles. Porque como es el Hijo de Dios, nosotros vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Dejando bien claro, no hay salvación en otro nombre. Así que los católicos tienen que correr a Jesús. Los testigos de Jehová tienen que botar el maletín, sin ofenderlos. Los que adoran el sábado, así como lo dijo Elena White, que en su revelación de su libro, cuando fue al cielo y el Señor la llevó al cielo, vio en letras de oro el mandamiento o lo más preciado para Dios. El sábado escrito en letras de oro. Atención, como dicen los noticieros. En el cielo no se glorifica otra cosa sino a Jesús. Así es. ¿Y quién va a entrar al Padre si no es por Jesús? Él es la puerta. Entiéndanse, con Jesús, dice el Padre. A Él yo constituí heredero de todas las cosas. Abba, Padre, te alabo, te bendigo. A Él yo constituí por heredero de todas las cosas. Y luego Él, pues que haga como bien le parece con mis hijos, con todos mis pequeños. Entonces Jesús dice, yo los constituyo entonces coherederos juntamente conmigo en lo que tú me has dado. Te digo que los demonios se atorzonan, se atragantan. ¿Cómo lo podrás entender donde lo vas a escuchar? Se atoran de la envidia que nosotros seamos herederos, coheredero con Jesucristo. Y la palabra de Dios lo dice claro. Los mansos heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra. Por eso el apóstol nos dice que si queremos reinar con Él, tenemos que sufrir con Él. Eso somos los hijos de Dios, los que sufrimos. Lo que se nos venga encima. No andamos como los superapóstoles. Creen que tuercen el brazo de Dios para hacer rico a otro. Y cuando son ellos los que se vuelven ricos. Estoy hablando yo de la apostasía que se está dando. No es que yo la tengo con pastores. No. Santos hombres de Dios. Y entonces, ¿cómo puede haber un pueblo de Dios si no hay santos pastores?
y santos ministros de Dios. Pero los superapóstoles, ellos quieren doblar la mano de Dios para que haga milagros y para que el pueblo de Dios viva como le da la gana. No, yo no quiero pobreza, quiero ser rico. Sí, viene el diablo, corre y te da dinero. Ese corre y te da dinero para engañarte. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que sufrir para poder reinar. Es como que aquel que se le viene un dolor de cabeza y se va a tomar una pastilla para no tener dolor de cabeza. No quiere sufrir. Pero tenemos que sufrir. Hoy en la mañana cantaba un cántico que dice que los hijos de Dios somos bienaventurados porque hay veces que reímos y hay veces que lloramos. Y hay veces que sentimos la presencia del Señor maravillosa. La unción del Santo de Israel que cambia todas las cosas. Y así como Dios trató con el apóstol Pablo, porque yo en la debilidad me manifiesto. Mi poder se manifiesta en la debilidad. De la misma manera, el Señor ha tratado conmigo. Cuando me he sentido de fallecer, y siento que ya, sí, creo que son los últimos momentos que tengo en esta tierra. El Señor me dice en mi corazón, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Luego viene el Espíritu Santo y te da una tocadita y sientes en tu vida espiritual, mi cuerpo, el toque del Espíritu Santo y te cambia todo. Esos somos los hijos de Dios, los que dependemos de Dios. Los hijos de Dios que hemos aceptado a Jesús porque no hay salvación en otro nombre. Quiero dejarlo bien establecido. Para aquellos que tienen el nudo en la garganta se lo traguen y acepten a Jesús como Dios. ¿Entendido? Para que de una vez por todas, así como el diablo no le pasaba adorar a un hombre, porque toda rodilla se doblará, dice Filipenses capítulo 2, quieran o no quieran, demonios, hijos de las tinieblas, que nunca se han querido arrepentir, quieran o no, tendrán que doblar rodillas ante Jesús, Dios. Así como el incrédulo que no quería entender que Jesús había resucitado. Y el Señor le dice, ven, mete tu mano en mi herida, mira, mis manos laceradas por los clavos. Y el siervo de Dios dobla sus rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Oiga bien, ¿cómo es que hay gente dudando que Jesús es Dios? Cuando el mismo siervo apóstol que le fallaba la fe, le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús es nuestro Dios, que el Padre lo constituyó. Y si el Padre lo constituyó, ¿quiénes son los hombres para decir que Jesús no es Dios? Católicos, muy equivocados, corran a Jesús. Testigos de Jehová, si todavía tienen un poquito de claridad en su mente, inteligencia, corran a Cristo para que sean salvos. Porque ni antes ni después habían hijos de Dios. Hasta que Jesús murió y resucitó. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Ven a Cristo el día de hoy. Y tú, cristiano evangélico, si estás con esa situación en tu vida, te quiero decir, no eres salvo. Hasta que reconozcas a Jesús, reconozcas a Jesús como Dios. Hasta entonces, te puedes constituir en un hijo de Dios y heredero del reino. Gloria a Dios. Quiero que le den like y compartan este mensaje. Creo que el pueblo de Dios tenemos que empaparnos cada día más. Suscríbete a nuestro canal.
Ayúdanos a llegar a más personas con la bendita palabra de Dios, porque hoy no grabé un mensaje para cubrir un vacío. Bastante que cuesta. Son horas y horas y horas para un solo tema. Así que dale like. Y perdóname que he tosido, pero ya van 2 grabaciones. Más el trabajo, más las ocupaciones. Ora por nosotros, que tenemos mucho trabajo en predicar la palabra de Dios y defender la santa enseñanza del Señor. Dios te bendiga en este día.